Hola amigos, quiero darles la bienvenida a otro episodio del podcast Al Pastor. Hoy vamos a repasar una breve introducción y contexto del libro de Primero Juan. Quiero que sepan que he incluido enlaces en la descripción a algunas notas del podcast. Están en formato PDF y espero que puedan ser una bendición para ustedes. Muy bien, entremos de lleno en el episodio. Establecer el contexto es una de las cosas más importantes al estudiar las cartas de Juan. Sin él, corremos el riesgo de navegar sus palabras como un barco perdido en el mar sin una brújula. Quiero que imaginen navegar por el mar abierto, cubriendo milla tras milla sin ningún sentido de dirección y llegando a algún lugar al azar. El contexto es nuestra brújula. Nos previene de llegar a conclusiones falsas. Nos ayuda a dar forma a nuestra comprensión y nos da dirección. Al interpretar la intención del autor, verás, no podemos interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas hasta que conozcamos la intención del autor y lo que significaba para ellos. Ahora, Juan no estaba escribiendo con la esperanza de que alguien lo leyera, algo así como crear una entrada de blog o una carta al editor o algún artículo de opinión. Escribió a una comunidad real, una comunidad que enfrentaba desafíos reales. Esta era una iglesia dispersa por la persecución, la mayoría de ellos refugiados religiosos obligados a reubicarse. Esta era una iglesia que enfrentaba una persecución real. Sus vidas estaban en juego. Esta era una iglesia sacudida por enseñanzas falsas, relaciones rotas, y estaban luchando por mantenerse fieles, y lo que más necesitaban es lo que tú y yo más necesitamos, la palabra de Dios. Necesitaban escuchar palabras de verdad, de seguridad, de alguien en quien confiaban, alguien que había caminado con Jesús mismo. A medida que revisamos las cartas de Juan, siempre debemos recordar a quién le está hablando Juan y por qué. Escribe como un anciano, un padre espiritual, un guardián de la fe. Su audiencia incluía a creyentes que nunca vieron a Jesús en la carne y que fueron tentados por enseñanzas que distorsionaban el Evangelio. El propósito de Juan era llamarlos de vuelta, recordarles la verdad que habían recibido primero. Ahora, a lo largo de nuestro estudio, Will revisita este contexto porque nos fundamenta, nos ayuda a ver la urgencia de Juan, su ternura, sus advertencias y su aliento en su contexto completo. No está simplemente exponiendo doctrinas de manera sistemática, línea por línea. Él está pastoreando almas y protegiendo a sus ovejas de ser desviadas. Él también los está invitando a la comunión, una comunión que Él mismo conoce con el Padre y el Hijo. Así que a medida que nos adentremos en este estudio versículo por versículo, volveremos continuamente al contexto. Necesitamos ser recordados sobre lo que está en juego, las luchas, el amor detrás de cada palabra que escribe Juan. Esta es una carta escrita en los fuegos de la prueba, pero también en la fidelidad de Dios. El mensaje que recibieron es tan importante para nosotros hoy como lo fue para ellos. Así que hablemos un momento sobre el autor. El escritor de esta carta, el apóstol Juan, no era un erudito o filósofo distante especulando sobre lo divino. No, Juan era un pescador de Galilea, transformado por 3 años de caminar lado a lado con la palabra hecha carne, Jesús. No habla como un observador distante, en cambio, declara con una confianza inquebrantable. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, dice:
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado en relación con la palabra de vida. Lo que Juan nos da es una verdad de primera mano, innegable. Es un relato de un hombre que dejó todo y siguió a Jesús, un hombre que se recostó en el pecho del Salvador, que fue testigo de sus milagros, sus enseñanzas y su brutal sacrificio, y esa muerte en la cruz. Su vida fue cambiada y transformada a través de nuestro Salvador resucitado. Sus palabras son un cofre del tesoro de conocimiento y sabiduría invaluables y llevan el peso no solo de un testigo ocular, sino de alguien que conoció a Jesús, posiblemente mejor que nadie más. Ahora, alrededor del año 90 desde Cristo, Juan escribió esta carta desde Éfeso, donde ministró entre los creyentes gentiles. Estos primeros cristianos enfrentaban desafíos tanto desde dentro como desde fuera de la iglesia. Falsos maestros surgidos difundieron herejías sobre la naturaleza de Cristo. Algunos afirman que Jesús realmente había venido en la carne, que era meramente un espíritu, o que el Cristo había descendido sobre el hombre Jesús temporalmente. Esta herejía se conoce como docetismo o también como creencias protognósticas. Sé que eso es complicado para algunos de ustedes y están pensando, ¿de qué demonios estás hablando? Pero continuaremos hablando de eso a medida que entremos en este versículo por versículo. Esta herejía amenazaba con desgarrar la iglesia, creó división, creó confusión y en respuesta, Juan escribe para confrontar estas mentiras de frente, para tranquilizar a los creyentes sobre la verdad y para llamarlos de vuelta a los fundamentos de la fe cristiana. Y así, sus palabras no son solo para aquellos en Éfeso, sino para todos los creyentes que enfrentan luchas similares. Él nos está escribiendo a nosotros también. Nos está instando a permanecer en Jesús y a aferrarnos a la verdad. En un mundo lleno de engaño, los lectores de Juan no eran extraños para él, eran su familia espiritual. Él se dirige a ellos afectuosamente como mis pequeños hijos. Esto demuestra su profundo cuidado pastoral y preocupación. Estos eran creyentes que veían a Juan como un padre espiritual, confiando en él para guiarlos en la verdad. Dependían de su testimonio de primera mano, su relato ocular de Jesús y su mensaje. Y así, la relación de Juan con esta audiencia particular era profundamente arraigada en el amor y la comunión. No era solo un maestro para ellos, era un anciano amado, uno que había caminado con Jesús y ahora está caminando con ellos. Y Juan sabía que si iban a permanecer firmes en su fe, si iban a llegar hasta el final, si iban a perseverar, iban a necesitar confiar en el testimonio de aquellos que habían estado con Jesús. Y así, esta carta es un recordatorio de que nuestra fe, nuestro discipulado no es un viaje aislado. No se trata solo de mí y Jesús y estamos bien. Es una comunión con Dios y entre nosotros. El propósito de Juan al escribir esta carta es realmente doble. Es para tranquilizar a los creyentes sobre su fe y contrarrestar las enseñanzas falsas. Es un pastor protegiendo su rebaño de los lobos, y los pastores pueden ser muy protectores de sus ovejas. Y así, él sale directamente y llama a algunos de estos falsos maestros anticristos que quieren distorsionar el evangelio y desviar a los creyentes
De hecho, la carta de Juan es un llamado apasionado a permanecer en la verdad de la palabra de Dios y a caminar en la luz y a rechazar la oscuridad del error. Pero Juan no solo advierte, también tranquiliza, recuerda a sus lectores la belleza y el poder de su fe, la certeza de la vida eterna y la seguridad que tienen en Jesús. Él quiere que sepan que pueden tener confianza en su relación con Dios, confianza en que pertenecen a la verdad y confianza en que están en el camino hacia la vida eterna. Uno de los grandes temas centrales de 1 Juan es el llamado a caminar en la luz. Sabes, estoy muy emocionado de hablar sobre eso a medida que nos adentramos en el texto. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿No es eso hermoso? La comunión con Dios no es una experiencia solitaria. Nos trae a la comunidad con otros que también caminan en la luz. Y así, Juan demuestra que la comunión es tanto vertical, es decir, con Dios, como horizontal con otros creyentes. Caminar en la luz es estar en una relación correcta con Dios, pero también significa amar y cuidar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Caminar en la luz es un viaje de discipulado compartido de compromiso mutuo para seguir a Jesús juntos. Ahora, Juan dice en el capítulo 4, versículo 19. Dice, le amamos porque Él nos amó primero. El amor es la evidencia de que pertenecemos a Dios, de que estamos caminando en su luz. Para Juan, el amor no es solo un sentimiento o una idea, es una acción. El amor es la marca de un verdadero cristiano, el fruto de una vida transformada por el amor de Cristo. Y este amor no es selectivo, ni egoísta, ni autopromocional. Es sacrificial, así como el amor de Jesús se nos demostró. Caminar en la luz, entonces, es amar como Cristo amó, entregando nuestras vidas por los demás, sirviendo y buscando el bien de los demás por encima del nuestro. Ahora Juan advierte contra los falsos maestros que llevarían a la iglesia por el mal camino. Él dice esto en el capítulo 2, versículo 22. Él dice, ¿quién es un mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Ahora estos anticristos niegan la encarnación, rechazan la verdad del Evangelio y buscan distorsionar el mensaje de Cristo. Y para Juan, rechazar la verdad de quién es Jesús es negar que Él es completamente Dios y completamente hombre. Eso significa que estás caminando en la oscuridad. Ahora, como creyentes, estamos llamados a perseverar y a mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Y así Juan nos insta, nos obliga, nos manda a probar cada enseñanza, a discernir entre la verdad y el error. Aférrate al mensaje de Jesús. Y así, una de las grandes preguntas que debemos hacernos es, ¿cómo puedo discernir? Puedes discernir a medida que comienzas a asimilar la verdad. Por eso es tan vitalmente importante que estemos en la palabra de Dios. La verdad es nuestro ancla, es nuestra luz en la oscuridad. Y así, a lo largo de esta carta, Juan ofrece seguridad. Escribe, dice, estas cosas
he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Ahora, el objetivo de Juan no es crear dudas, sino fortalecer la fe. Él quiere que los creyentes sepan, que estén seguros, que vivan con la confianza de que lo son, quienes Dios dice que son sus hijos, y que la vida eterna es de ellos. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será salvo. Así que esta seguridad no es un pensamiento ilusorio, es una confianza sólida e inquebrantable, fundamentada en el carácter de Dios y en la obra de Jesucristo. Es la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Es la seguridad de que tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva creación en Cristo. Y es un futuro que es seguro cuando estamos en Él. Y así, hoy, al cerrar, el mensaje de Juan resuena a través de los siglos, con un llamado atemporal a caminar en la luz, a dejar atrás la oscuridad y a abrazar la verdad de Jesús. Esta carta es tanto para nosotros como lo fue para ellos. Tú y yo estamos llamados a examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio, a rechazar las mentiras de este mundo y a caminar fielmente con Dios y entre nosotros. Así que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra y vivámosla. Amemos como Jesús amó, caminemos como Jesús caminó y mantengámonos firmes en la verdad de nuestro Salvador. Hola, quiero agradecerte mucho por sintonizar hoy. Si esto ha sido una bendición para ti, quiero animarte a que, si no estás suscrito, te suscribas en la plataforma desde la que estás escuchando. Pero también te animo a compartir esto con otros. Invítalos a unirse al viaje mientras recorremos 1 Juan, versículo por versículo. Que el Señor te bendiga